Vamos a avanzar a otros temas. Acuerdos por el gabinete binacional y apuesta por el corredor humanitario en la frontera. Así concluyó el primer encuentro entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el mandatario de Perú, José Geri. En La Gloria 88, el centro de operaciones, sigue la conformación del gabinete y exministros de Piñera cierran la puerta a la idea de hacerse parte del próximo gobierno, así como también todo indica que José Luis Daza no participaría. Diana Copa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Diana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, ciertamente el viaje de José Antonio Kast a Perú ya tenía desde su origen una relevancia mayor, pero el complejo escenario que hoy se vive en Venezuela le ha añadido una urgencia política y regional adicional. Cerca de las 12:30 horas locales en Perú, 14:30 en Chile, el presidente electo fue recibido por el mandatario peruano José Geri en el Palacio de Gobierno para sostener una reunión bilateral, tanto privada como ampliada, junto a sus respectivos equipos. El objetivo, poner sobre la mesa diversas materias de cooperación internacional, y el eje central del encuentro fue sin duda la inmigración irregular y en particular la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario. Se trata de una iniciativa clave que, de concretarse, requiere necesariamente la atención entre Chile, Perú, Ecuador e incluso Colombia, este último país con el que José Antonio Kast no ha tenido comunicación, tal como lo explicó hace pocos minutos atrás en un punto de prensa desde Perú. Ciertamente esta medida ha adquirido especial protagonismo en medio de la crisis venezolana, marcada por la intención de algunos ciudadanos de retornar a su país y por la cuenta regresiva que ha instalado José Antonio Kast respecto del llamado a que los migrantes irregulares abandonen Chile de manera voluntaria. Fue el propio presidente peruano, José Geri, quien planteó algunas fórmulas que podrían comenzar a operar una vez que Kast asuma como presidente de la República el 11 de marzo, entre ellas la posibilidad de avanzar hacia un gabinete binacional. En tanto, José Antonio Kast aprovechó la instancia para agradecer el trabajo de su equipo y poner énfasis en la necesidad de fortalecer la colaboración regional. Y en ese marco resulta importante, una vez que usted ingrese en funciones, poder desarrollar el gabinete binacional que hemos conversado y otras acciones en conjunto que anunciaremos al término de la jornada del día de hoy. Y quiero agradecerle también a las personas que me acompañan, a mi equipo de trabajo, con los cuales hemos desarrollado un proyecto que fue exitoso en las últimas elecciones. Esto es algo que venimos desarrollando de hace ya un buen tiempo. Esta fue mi tercera oportunidad como candidato presidencial, y en Chile decimos la tercera es la vencida, y así fue. Bueno, lo cierto es que José Antonio Kast durante esta jornada, hace pocos minutos atrás, de hecho, confirmó que tiene la intención que se reúnan desde Arica en el primer semestre de este año, con las autoridades también, por supuesto, peruanas. Hay que recordar que a este viaje José Antonio Kast fue acompañado de autoridades de la zona, como el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, además de senadores electos de la misma zona norte. Y bueno, mientras el presidente electo desarrolla su tercer viaje internacional, el movimiento político no se detiene en Santiago. No solo hay actividad en las oficinas de La Gloria 88, donde durante esta jornada, hace un poco rato atrás, llegó Cecilia Pérez, exministra del gobierno de Sebastián Piñera, y quien en algún momento fue considerada como una posible carta para este gabinete de José Antonio Kast, en medio incluso de la idea de proyectarla como una futura presidenta de la ANFP, sino que también, fuera de los pasillos de la denominada Moneda Chica, también hay movimiento en la Casa Central de la Universidad Católica durante una ceremonia de firmada de convenios en honor al expresidente Sebastián Piñera. Más temprano se reunieron diversas exautoridades y también nombres que hoy suenan como eventuales ministros del próximo gobierno. Algunos descartaron de plano cualquier opción, al menos por ahora. Es el caso precisamente, bien digo, de Raúl Figueroa, Felipe Larraín, Alfredo Moreno y Carla Rubilar, también todos exministros. De hecho, Moreno, quien fue canciller, y Rubilar, exvocera de gobierno y exministra de Desarrollo Social, insistieron en que existen muy buenos perfiles disponibles para asumir los desafíos del próximo gobierno, pero que ellos prefieren colaborar desde afuera. La verdad es que no me ha llamado nadie, pero yo creo que el presidente se está tomando su tiempo para formar su gabinete. A mí me parece muy bien. Yo creo que él tiene que elegir a las mejores personas. El presidente electo puede tener personas conocedoras y talentosas para todos los rubros, para todos los ministerios, para todas las entidades. Yo ya cumplí hace mucho rato.
Bueno, otros, en cambio, manifestaron disposición a conversar o a quedar a la espera de lo que determine el presidente electo. Es el caso, por ejemplo, de Iván Poduje, arquitecto, y una de las cartas que suena con más fuerza para el Ministerio de Vivienda, quien aseguró estar disponible para lo que decida el próximo jefe de Estado. Y en la misma línea, el exministro de Salud, Enrique París, señaló que estaría dispuesto a conversar en caso de ser convocado. Siempre, por supuesto. Lo que el presidente Kast defina, ministerio, subsecretario, Seremi, no sé, pues él definirá, pero el presidente quien define, no la RUT. Si él está dispuesto a llamarme, tengo obviamente toda la disposición a conversar con él. Le voy a decir qué vamos a hacer, eso no lo puedo adelantar. Bueno, y según hemos confirmado, Carla Rafa, el gabinete podría conocerse el próximo 20 de enero, después del cumpleaños de José Antonio Kast, el día 18, y no durante la quincena del mes, como originalmente se había autoimpuesto el propio mandatario electo. Además, en las últimas horas ha trascendido que José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina, a quien Kast incluso viajó a buscar para conversar y sumar los equipos, habría declinado la invitación. Consultado al respecto, el presidente electo se limitó a señalar que se trata de un gran amigo y que en los próximos días se dará a conocer la nómina completa del gabinete, por lo que estaría esa duda de qué sucede en este caso con José Luis Daza. Y de acuerdo con lo que hemos podido recoger en las oficinas del presidente electo, serían cerca de 15 los ministerios que ya estarían definidos con desafíos aún abiertos en áreas clave como las carteras de mujer y seguridad. De hecho, hoy se le consultó a los diferentes personeros que estuvieron presentes en esta actividad en honor al expresidente Sebastián Piñera por el nombre de Germán Codina. Hay una buena evaluación respecto a ese perfil, pero tampoco está confirmado aún. Un dato que se asoma también en el debate interno es la inquietud de algunos sectores del piñerismo. Fuentes del sector creen que José Antonio Kast debería evitar incorporar demasiados rostros estrechamente ligados a los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera para impedir que esta nueva administración sea leída como un eventual Piñera 3. Es parte del escenario tanto del gabinete como José Antonio Kast, que ya termina su tercera gira internacional. Estuvo en Argentina, estuvo en Ecuador y ahora ya termina este viaje a Perú. Se espera que llegue a territorio nacional cerca de las 11 de la noche. Ya, seguimos atentos a la agenda del presidente electo. Me llama la atención la manera en que se está conformando el gabinete, en el sentido de que se está como entregando mucha información. Como que antes, ¿te acuerdas? Era todo un misterio total hasta el momento en que se conocían los nombres, incluso en el mismo momento en que iban a jurar. Ahora se ha filtrado harto. Había cambio durante la previa. Claro. Sí, lo que pasa es que no sé si el primer gabinete, yo creo que tú te estás acordando de Felipe Ward, claro, cuando estuvo el enroque ahí con Blumel, sí. Ya, pero eso fue como en un momento de emergencia de Sebastián Piñera. Al asumir el gobierno. Claro, pero al asumir el gobierno se han tomado su tiempo, pero igual llegamos al inicio, no sé, de marzo, o al momento en que se haya fijado el anuncio del gabinete, como con cierto misterio, ¿no? Aquí se ha ido como conociendo harto. Yo igual me he preguntado si es que tiene que ver también con que hoy día es muy difícil que no se filtren los nombres. O sea, pero antes, ¿tú te acuerdas? En la época así como de, no sé, Bachelet 1 y de ahí para atrás. Y sí, hasta Bachelet 1 probablemente. No sé si Piñera era tan férreo, claro. Pero salía un nombre y esa persona se quemaba. A tiro. O sea, tú decías, el ministro va a ser Pepito Pérez y Pepito Pérez sonó. O sea, todos los que querían ser se submarineaban para que nadie hablara de ellos. Y aquí lo contrario, pues de hecho la gente que ya está como anunciada dice, sí, yo estoy disponible, con una naturalidad que me llama mucho la atención. Bueno, cada uno tiene su sello y su impronta también. Esperando cargo ahí o ambicionando cargo. Bueno, siempre, con todos los cambios de gabinete, yo creo, o sea, todas las conformaciones de gabinete. Como este equipo es nuevo, completamente nuevo, hay varios ahí con el puñal debajo del poncho. Ahora, a mí me llama la atención tanto desmarque del piñerismo, que no quiere involucrarse. Probablemente porque pues está París, pero no Mañalich. Ahora, no me llama tanto la atención. ¿Te llama la atención? Sí. O sea, me llama la atención no por sorpresa, sino por cálculo. Yo creo que hay ahí un esperar a las primeras caídas para no quemarse. Porque evidentemente los primeros gabinetes siempre sufren reajustes en algún momento. Primer año.
Pero además, tú tienes que tomar en cuenta que el gabinete político va a ser un republicano cuando no con tendencia más a la derecha. Y el piñerismo es más centrista, entonces no quieren quemarse en esta primera ocasión y ser víctima a su vez de las puñaladas que hay cuando alguien se equivoca. Sí, además yo sumaría un componente ahí como humano que yo sí creo que existe, que es que ese gabinete o los gabinetes o las personas que acompañaron a Piñera quedaron tremendamente desgastadas. O sea, tú hablas con ellos hoy día, les dices ser ministro y es como, por favor, no queremos ese castigo. Igual les tocó a todos pandemia la última vez, no fue tan fácil. Tienes razón, pero el poder tocó es estallido una y drogadura. pandemia. El poder es una drogadura. Sí, No estoy se de deja acuerdo. con facilidad. Por eso dije, creo que hay también algo de esto. Ahora, en algunos pesará más el poder, en algunos pesará más el ámbito humano, pero cuando te tocó estallido y pandemia, Sí, en pero solo hay- un gobierno, hay en un tipos que lo periodo... hicieron increíble. Mañalich lo hizo increíble. Sí, pero terminó saliendo igual súper cuestionado y todo. Sí, entonces. pero en términos de cifras, él puede exhibir varios. Evidentemente hubo críticas. Ahora, pero yo no el sé, tipo se Rafa, pero manejó. y Diana que está ahí sabe más que nosotros. Igual uno ve a José Antonio Kast, Diana, como bien moderado en las palabras, un tono que nunca como que se sobresalta, pero igual dicen que en la interna es bien rudo. Yo no sé si un Mañalich, por ejemplo, podría tener el grado de libertad que tenía con Piñera, en el sentido de que igual Mañalich se salía como de libreto. Déjame decirlo en otros términos. No sé si José Antonio Kast podría ser tan rudo con Mañalich. Que Bueno, también no se sé. monta en el chivo. No sé si, porque ahí también hay que congeniar con el presidente de turno, o no, Diana, no sé ahí cómo lo leen. Lo lees tú que estás ahí en la Moneda Chica permanentemente. Lo que dicen acá en los pasillos, ¿no?, de las oficinas del presidente electo es que pese a que sí, hay un equipo de reclutamiento que está viendo constantemente los nombres, que los está evaluando, que los pone sobre la mesa, es finalmente José Antonio Kast el que tiene el sí o el no final. Es un puzzle, como lo decía hoy el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que está solo en su cabeza, y es él el que termina determinando quién va a ser o no ministro. Ahora, respecto a esto que ustedes decían de experfiles del piñerismo, si bien hay algunos que se han desmarcado, hay otros que están más presentes que nunca, como lo es, por ejemplo, Claudio Alvarado, que es la carta más probable y posible para el Ministerio del Interior, así como también José García Ruminota. Entonces es un gabinete, un comité político incluso, de donde no hay ausencia de nombres de Chile Vamos, de Renovación Nacional, de Chile Vamos, y también podría ser eventualmente de Evópoli. Entonces ahí también está el detalle de que si hay caras súper potentes, podríamos decir, del piñerismo, que estuvieron 100% vinculadas, que fueron ministros la mayoría de los tiempos de ambas gestiones, o en particular de Piñera 2, no van a ser parte. Hay otros que sí buscan serlo y buscan colaborar, incluso desde la primera línea. Diana Copa, muchísimas gracias por el informe. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, Diana. Buenas tardes. Nos vemos.